responsabilidad social y ética administrativa. Integrantes: Mora Lilian, quien les habla. Yesenia Hartos. Lorena Durán. Giovanna Narváez. Eduardo Peña. Tasi Verónica. Responsabilidad social. La responsabilidad social tiene dos conceptos básicos, el concepto clásico y el concepto socioeconómico. ¿Qué significa que la empresa tenga responsabilidad social? Se ha dicho que únicamente consiste en hacer ganancias, actividades voluntarias o ir más allá de la ganancia. Los conceptos son: el concepto clásico. Este concepto raza que la única responsabilidad social de la administración es obtener las mayores ganancias. El principal defensor de este punto de vista fue el economista Milton Friedman. Friedman no dice que las organizaciones no deban asumir la responsabilidad social, pues piensa que deben asumirla. Lo que dice es que la responsabilidad de los gerentes es llevar al máximo las ganancias de los accionistas. El concepto socioeconómico. Este concepto va más allá de que la responsabilidad social de la administración sea hacer ganancias, e inclusive la defensa y el mejoramiento del bienestar de la sociedad. Esta posición se basa en la convicción de que las corporaciones son entidades independientes, pues también tienen una responsabilidad con la sociedad, que avaló su nacimiento mediante leyes y normas, que la apoya comprando sus productos y servicios. Pero, ¿me puedes ayudar con el siguiente tema? Ya. Yo les voy a hablar sobre las obligaciones a la sensibilidad y la responsabilidad. Una organización o una empresa deben basarse en dos enfoques, que son la obligación social y la sensibilidad social. ¿Qué es la obligación social? Debe una empresa cumplir con sus responsabilidades económicas y legales, y la sensibilidad social en que una organización se guía por normas sociales y actúa de cierta manera por su interés de satisfacer alguna necesidad. Responsabilidad social. Una organización asume responsabilidades sociales, ve las cosas de manera ligeramente distinta y va más allá de lo que impone la ley, o decide hacerlo porque es lógico desde el punto de vista económico, de modo que hace lo que puede para mejorar la sociedad, porque es lo correcto o lo moral. Debe plantearse metas de largo plazo para bien de la sociedad. Es decir, una organización no debe basarse simplemente en sus ganancias por la productividad, sino también debe enfocarse en lo que sucede alrededor en la sociedad. Ya. Una organización con responsabilidad social hace lo correcto porque le parece que está obligada a conducirse de tal manera. Aquí nos planteamos una pregunta: ¿y cómo debemos considerar las acciones sociales de una organización? Primero, debe basarse en el control de la contaminación, el acceso a las personas mayores de 40 años, la implementación de guarderías y el reciclaje económico. ¿Qué efecto tienen las actividades de responsabilidad social de una compañía en un desempeño económico? Debe evaluarse 3 puntos. El primero es los fondos de responsabilidad social, los inversionistas, decisiones de inversión. Para que no existan desfases en la administración de una empresa por la responsabilidad social, es aconsejable que los gerentes tomen en cuenta metas sociales cuando planean, organizan, dirigen y controlan. Enfoque ecologista de la gerencia. Problemas del ambiente mundial. El agotamiento de los recursos naturales, el calentamiento de la atmósfera, la contaminación del aire, agua, suelo, los accidentes industriales y los desechos tóxicos. ¿Puedo ayudar con el siguiente tema? Ya. Bueno, de acuerdo a lo que nos expuso Verónica, se ha creado un nuevo método de administración, que es la administración por valores. La administración por valores es una metodología de direcciones en la que los gerentes establecen y sostienen los valores que se comparten en la organización. Por ejemplo, Patagonia es una marca de ropa y equipo deportivo y defiende enérgicamente el medio natural. De esta manera influyen las acciones y decisiones de los empleados en los campos de diseño de productos, marketing o embarque. ¿Cuáles son los objetivos de estos valores compartidos? Son 4. El primero
consiste en que guían las decisiones y acciones de los gerentes. Por ejemplo, la empresa Toms of Mind, que fabrica artículos naturalistas para el cuidado personal, tiene como convicción la siguiente, y es que creemos que las personas aportan a los equipos, dones y puntos de vista distintos, y que un equipo fuerte se funda en la pluralidad de dones. Esta declaración expresa que a los gerentes el valor de la diversidad de opiniones, capacidades que guía para manejar al equipo de empleados. El siguiente objetivo es que define el comportamiento de los empleados. Objetivo, influir en las actividades de marketing. Por ejemplo, la empresa Avon con la educación de las mujeres sobre el cáncer de mama. De esta manera, Avon encontró un modo de vincular su negocio con la preocupación social, de modo que hubo un incremento en las actividades de ventas y marketing. Y finalmente, fomentar el espíritu de grupo, en donde los empleados se adhieren a los valores declarados de la corporación, adquieren un compromiso personal más profundo con su trabajo y se sienten obligados a asumir la responsabilidad de su resultado final de la aplicación de estos valores. Como sabemos, los gerentes de una organización son los responsables de establecer y sostener los valores de la corporación que quieren que asuman los empleados. Entonces, como principales resultados de ellos tenemos la satisfacción de los clientes, ética, integridad, responsabilidad, respeto por los demás, comunicación abierta, trabajo en equipo, ambiente de trabajo positivo, innovación, cambio, responsabilidad social, entre otros. Entonces, los valores de la organización se reflejan en las decisiones y actos de los empleados de administración. Primero es importante que sepamos el concepto de ética. Ética son un conjunto de reglas y principios que definen la conducta correcta e incorrecta. Existen 4 nociones principales de la ética. La primera, la noción utilitaria, en donde las decisiones morales se toman de acuerdo con sus resultados. La noción de ética legalista es una idea de la ética centrada en el respeto y la protección de las libertades y los privilegios. La noción ética de la teoría de la justicia es una teoría ética según la cual de manera justa. Gracias, Joan. ¿Nos puedes ayudar, por favor, con el siguiente tema? Continuando con el tema anterior relacionado con lo que es ética, vamos a hablar acerca de los factores que inciden en la ética de los empleados. Tenemos que una persona actúa moral o inmoralmente ante una disyuntiva de carácter ético, que es el resultado de la relación compleja entre la etapa del desarrollo moral y las variables motivadoras. Vamos a ver ahora desarrollado cada uno de estos factores que influyen en la conducta moral o inmoral de los individuos. Como primer punto, vamos a desarrollar todo lo que son las etapas del desarrollo moral. Encontramos que las investigaciones han confirmado la existencia de 3 planos de desarrollo moral, cada uno compuesto por 2 etapas. En cada etapa, el juicio moral del individuo gana independencia respecto a las influencias exteriores. El primer plano es el preconvencional. En este plano, la opción personal entre lo correcto e incorrecto depende de las consecuencias del acto. El razonamiento ético del plano convencional indica que los valores morales descansan en el mantenimiento de las normas esperadas y en responder a la expectativa de los demás. Y en el plano de los principios, los individuos se esfuerzan por definir principios morales por parte de la autoridad, de los grupos a los que pertenecen o de la sociedad en general. De estos 3 planos podemos sacar varias conclusiones. La primera es que las personas pasamos por la secuencia de 6 etapas. La segunda es que no hay garantía de que el desarrollo moral continúe. Y por último, la mayoría de los individuos se encuentran en la etapa de obedecer las reglas y actúan de manera moral por las razones distintas. Ahora, existen variables que influyen en los actos de los individuos. Dentro de los primeros encontramos que
Nosotros tenemos valores adquiridos en los primeros años aprendidos por los padres, los maestros, los amigos y otros más. Estos representan convicciones básicas sobre lo correcto y lo incorrecto. Para relacionar las variables que influyen sobre los actos de los individuos, tenemos que se pueden dividir en dos etapas. Puede ser la firmeza del ego o la sede del control. Considerando la firmeza del ego, que es una medida de personalidad de la fuerza de las convicciones personales, mientras que la sede del control manifiesta el grado de que un individuo cree que controla su destino. Este puede ser interna o externa. Es interna cuando el individuo piensa que controla su destino, mientras que es externa cuando se considera que éste piensa que las cosas se dan por mera casualidad o por suerte. Otro de los puntos que vamos a hablar son sobre las variables estructurales. Las variables estructurales tienen que ver mucho con la ética del trabajador, puesto que el diseño estructural de una organización influye en el comportamiento moral de los empleados. Para reducir al mínimo las incertidumbres y ambigüedades que se pueden presentar, se hace uso de normas formales y reglas, o se hace uso de un sistema de desempeño y procedimiento de lo que se trata con la cultura organizacional. Encontramos que si esta es fuerte y ostenta normas morales elevadas, tiene influencias positivas. El contenido de la fuerza de la cultura influye sobre el comportamiento ético. Es decir, la cultura tiene mayor posibilidades de fomentar las normas éticas, controla, tolera riesgos y conflictos. En cuanto a la intensidad del problema, como podemos observar en la figura, existen 6 características que determinan la intensidad de un problema: la magnitud del daño, el consenso del mal, la probabilidad del daño, la inmediatez de las consecuencias, la proximidad de la víctima o las víctimas y las concentraciones del efecto. De acuerdo con estos parámetros, cuanto más personas resulten dañadas, cuanto más consenso haya sobre el mal del acto, cuanto mayor sea la probabilidad de que el acto cause daño, cuanto más inmediatamente sean las consecuencias del acto, se sienta la persona la víctima, y cuanto más centrado sea el efecto inmediato, mayor es la intensidad del problema. Por ende, tenemos que cuando un problema es importante, más deben los empleados conducirse moralmente. Ya, muchas gracias, Edu. Jessy, ¿nos puedes ayudar con el siguiente tema, por favor? Ya. El siguiente tema es el fomento de la conducta ética. Bueno, entonces, para poder reducir el comportamiento inmoral en las organizaciones, ¿qué pueden hacer los gerentes? Los gerentes pueden contratar individuos con normas éticas elevadas, también establecer códigos de ética, enseñar con el ejemplo, definir metas de trabajo y mecanismos de evaluación del desempeño, brindar capacitación en ética, realizar auditorías sociales, prestar apoyo a los individuos que enfrenten disyuntivas morales. Si todas estas acciones se implantan como parte de un programa de ética, tienen el potencial de mejorar notablemente el ambiente moral de la organización. Sin embargo, no hay garantías de que un programa de ética bien diseñado traiga el resultado deseado. Vamos con un primer punto, que es la selección de empleados. El proceso de selección debe ser visto como una oportunidad de aprender sobre el individuo, es decir, ver su desarrollo moral, sus valores personales, la fortaleza del ego y la sede de control. Ahora vamos a los códigos de ética y las reglas de decisión. La ambigüedad sobre lo que es y no es ético llega a ser un problema para los empleados. ¿Cómo se define el código de ética? El código de ética es una declaración formal de los principales valores y normas éticas a los que la organización espera que se adhieran sus empleados, y es una opción frecuente para reducir esta ambigüedad. Ser un código de ética debe ser lo bastante específico para mostrar a los empleados el espíritu en el que se supone que deben trabajar, pero también lo suficientemente amplio para dar lugar a la libertad del juicio.
Su contenido corresponde a 3 categorías. La primera categoría es ser un miembro confiable de la organización, no hacer nada ilegal o impropio que dañe a la organización, y como tercer punto, conducirse bien con los clientes. Para que los códigos de ética funcionen, deben comunicarse periódicamente a los empleados y en todos los niveles de la organización debe reafirmarse continuamente la importancia del código de ética y el compromiso con él por parte de la organización. Además, debe disciplinarse en forma congruente a quienes lo infringen. Punto. Es el liderazgo de la dirección. Se deben realizar negocios. Hacer negocios éticamente requiere el compromiso de los directores. Entonces, los directores son aquellos que fijan el tono de la conducta con sus recompensas y castigos. Y las elecciones de quién y qué premian con aumentos y ascensos transmiten un mensaje intenso a los empleados. Por lo tanto, cuando se descubren malos manejos, los gerentes que quieren subrayar su compromiso con un comportamiento empresarial ético deben castigar al infractor, y esta actitud hace explícita que actuar incorrectamente tiene un precio y que a los empleados no les conviene actuar inmoralmente. Sí, Lore, ¿nos puedes ayudar con el tema de evaluación del desempeño, por favor? Bueno, evaluación de desempeño. Un tema fundamental es si el individuo alcanza o no alcanza sus metas, pero la evaluación se centra exclusivamente en sus metas económicas. Los fines van a justificar los medios. Si una organización quiere que sus empleados ostenten normas éticas elevadas, la evaluación debe incluir este aspecto. Un gerente podría incluir en la revisión general de sus empleados una calificación punto por punto de sus decisiones, de acuerdo con el código de ética de la compañía, además de la consecuencia de las metas. Capacitación en ética. Enseñar a resolver problemas éticos puede marcar una diferencia real en el comportamiento ético, que la capacitación acentúa el desarrollo moral de los individuos. Impartir nociones de ética incrementa la conciencia de los problemas morales. Las sesiones de capacitación ética aportan varios beneficios. Refuerzan las normas de conducta de la organización. Son un recordatorio para los directores que quieren que sus empleados tengan presentes las cuestiones éticas cuando toman decisiones. Cuando los empleados analizan entre ellos sus preocupaciones, tienen la tranquilidad de que no están solos al enfrentar problemas morales. Confianza cuando deben adoptar posturas que, siendo éticas, sin embargo, son impopulares. Auditorías sociales independientes. Un elemento importante para detener las conductas inmorales es el miedo a ser atrapados infraganti. Las auditorías sociales independientes que evalúan las decisiones y prácticas administrativas en términos de código de ética de la organización aumentan la probabilidad de detección. Estas auditorías son ya evaluaciones de rutina realizadas periódicamente, realizadas al azar y sin aviso previo. Mecanismos formales de protección. Una organización puede designar consejeros éticos a los que acudan en busca de ayuda los empleados que enfrentan una disyuntiva ética. El asesor en ética aceptaría que los trabajadores expresaran abiertamente su problema ético, la causa y las opciones que se les ocurriera. El asesor adoptaría el papel de abogado de las alternativas correctas desde el punto de vista ético. Una pregunta respecto al tema que hemos tratado. ¿No? ¿Todo está claro? No, yo tengo un comentario, Lili, en que yo creo que fue muy interesante y positivo, ya que aprendimos en el código de ética que tiene que tener una empresa. Yo pienso que en un paradigma dentro del campo del trabajo debemos recordar que permite realizarte como persona, te brinda seguridad a la familia y contribuye, no sé, a un desarrollo tanto psicológico, social
y vemos que también ecológico. ¿Alguna idea, algún comentario? Yo también tengo un comentario, Lili. A ver, Ya, o sea, si nosotros vamos a trabajar en una empresa y nos establecen un código de ética, o sea, solamente está en nosotros ver si vamos a acogernos a tal código o no. Entonces, como dijo ya Berito antes, esto va a contribuir a nuestro desarrollo, tanto en lo personal y tanto al relacionarnos con los demás. Ese es mi punto de vista. muchas gracias, Jessy. Y entonces, con esto hemos terminado nuestra videollamada y nos veremos en una próxima ocasión.